Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto es Perfiles 102.5. ¿Qué tal amigos de Perfiles al 102.5? Qué gusto poderlos saludar el día de hoy, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. A la hora que esté viendo este programa, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en una emisión más. Y además de presentarles al siguiente personaje que yo sé que lo van a gozar demasiado. Este personaje que tiene una trayectoria muy importante a lo largo de estos 60 años aquí en Radio Ranchito. 11 años duró este personaje que les voy a estar platicando en unos minutos más de quién se trata. Y que además es una entrevista que la verdad gocé demasiado, disfruté muchísimo y yo sé que ustedes también lo van a recordar por su voz, por sus personajes y además también pues ya lo van a conocer de manera física. Espero que disfruten muchísimo de este programa que tenemos el día de hoy para ustedes aquí a través de Perfiles. Yo soy Sergio Macías y ahora sí, Cris, ¿a quién tenemos el día de hoy? Seguimos descubriendo voces que inspiran. En esta ocasión, José Gaitán, exlocutor de Radio Ranchito en los años 90 y 2000. Perfiles 102.5. Pues así iniciamos un capítulo más de Perfiles al 102.5 y el día de hoy tenemos a un gran invitadazo, como lo mencionamos al inicio de este programa, y para mí es un gusto poderte saludar, Pepe Gaitán. Gracias. Qué gusto tenerte aquí en las instalaciones de Radio Ranchito. Sí, muchas gracias. Gracias, recordando viejos tiempos aquí en... Pues aunque ya no vivo aquí, pero sigue siendo mi casa, ¿no? Recordando muchas anécdotas y muchas cosas bonitas aquí en Radio Ranchito y con ustedes, pues ahora nuevos locutores. Así es, para mí es un gusto poder conocer acerca de tu trayectoria. Sabemos que todo lo que pasamos a lo largo de nuestra vida, pues nos va marcando tanto para bien o para mal. De lo malo, pues aprendemos experiencia, exacto, aprendemos pues muchas cosas, ¿no? Sabiduría también para no volvernos a equivocar. Y pues también tu paso aquí en lo que fue Radio Ranchito 102.5, que más adelante vamos a estar platicando pues de él, de cómo estuvo aquí de locutor en las instalaciones, pero vamos a platicar en este primer bloque aquí a través pues de este en vivo, también para que por ahí la gente que te conoce pues conozca un poco más acerca de ti, para que nos platiques quién es Pepe Gaitán. Bueno, pues primeramente aquí, como lo mencionas, nos dedicamos mucho, 11 años en el tiempo de la radio. Ahorita actualmente pues en abarrotes, con amigos, en el comercio y todo. Y pues desde antes, ¿no? Desde antes de niños, mucha gente me ubica también porque mis papás hacían caramelos. Los gallitos, las sombrillitas, okay, los pariagüitas en aquellos años, gente de comercio, y que por aquí vivíamos en el mercado, en el barrio Santo Niño, aquí a 2 cuadras, ¿no? El mercado Nicolás Bravo, y en ese tiempo, entonces, ahorita pues ya nos desligamos por completo a la radio, ya desde que me salí desde 2004, absolutamente me desligué por completo de los medios. Si los escucho, de repente, a veces prendo la radio, lo que es en esas estaciones, algunas otras, a veces por el tiempo, ya escucha la música en el YouTube y todo eso, pero siempre la radio pues es muy importante. Ha sido un pilar también a lo largo de tu vida y también de tu carrera. Comenzamos en esta parte también de tu infancia. Dices que tus papás hacían estos caramelos, entonces tú también sabes hacer esta producción de estos dulces, o cómo creciste pues junto con tus padres y haciendo esta producción. Sí, crecí en ese ambiente, no tanto de hacerlo, porque bueno, yo estaba muy pequeño, ¿no? Yo tendría 6, 7 años, mis hermanos lo hacían, era familiar el negocio de los gallitos, sombrillitas, todo eso, pero yo me dedicaba a poner los palillos en los caramelos, poner los ventiladores, todo eso, los embudos no, porque era peligroso, ¿no? Vaciar la miel, son unos moldes, los gallitos son de moldes y todo eso, y mucha gente nos recuerda. Ajá, y en este tiempo que eras pues joven, que eras pequeño, ¿ya te llamaba la atención esta parte de la radio, o qué es lo que, o cómo te veías a futuro en ese entonces? Sí, desde pequeño me ponía allá en la azotea de tu casa, la casa de ustedes. Muchas gracias. 7, 8 años a jugar con la pelota porque me encantaba el fútbol.
y yo me ponía a veces un micrófono A narrar. a narrar, decía yo yo quiero ser de tiempo locutor. Y bueno, gracias a eso, y muchos amigos se acuerdan, ¿no? Tanto vecinos en la primaria como en la colonia y en secundaria, que yo les comentaba, les decía, yo quiero ser locutor, eso, y todavía me recuerdan ciertas circunstancias. A lo mejor ahorita lo vamos a comentar en su momento, el por qué me retiré de la radio, pero bueno, sí traía eso. Desde pequeño ya tenías esa ambición por lo que era la locución. Sí. Oye, entonces fuiste creciendo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Quizás no fue de la industria del área de comunicación. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tú recuerdas? El primer trabajo fue en la comunicación. Comunicación fue para Radio Variedades, haciendo entrevistas en la calle. Mi fuerte era lo deportivo. Entonces yo empecé a trabajar ahí en Radio Variedades. 1992, yo tenía 16 años. 16 añitos cuando comenzaste ya en este espectáculo de los medios. ¿Alguna experiencia que tengas en tu juventud o a lo largo también de tu carrera, de tu trayectoria, que te haya marcado en los medios? En los medios, pues las experiencias muy bonitas, ¿no? Algo que es una anécdota que vamos a comentar ya en Radio Ranchito. Ya en Radio Ranchito yo entré en 1993. Y ahí pues ya ve los anuncios de voz, ¿sí? Se le comunica a fulano de tal, a todos los compadritos. Entonces es algo que me pasó muy curioso, que nunca se me va a olvidar. Apenas yo entré a Radio Ranchito de 17 años. 16 en Radio Variedades, 17 en Radio Ranchito. Entonces tenía pocos días y de repente no estaba José Luis, el más feliz, nuestro gran compañero y gran locutor de esta estación. Y ya llega ahorita Irma, que está de gerente. Y ya dice Irma, oye, hay que leer estos anuncios, ¿no? Y pues de voz, rápido. Entonces llegan y ya me dan un anuncio, dice, se le comunica a fulano tal que lleve. Entonces yo en vez de decir, se le comunica a fulano que lleve las hojas de Madriagua, no, pues por lo nervioso y tenía pocos días en el aire, se le comunica a fulano tal que lleve las hojas de marihuana. Okay. Y eran de Madriagua, entonces no, pues rápido habla el gerente, no me lo dejen salir hasta que llegue y me ponga a leer 15 o 20 veces el anuncio. La palabra. La palabra. Entonces, anécdotas muy padres, ¿no? Muy pero que es algo que nos pasa a todos los que estamos en los medios de comunicación, porque en el momento pues llegan estas menciones que quizás no estábamos como, y se puede decir como con estas palabras como tan familiarizados, pero ya conforme lo vamos pues repasando, hay veces que ya te aprendes los anuncios, pero pues antes, así de la carrera, del nervio, y aunque a veces sepamos decir la palabra, a veces no nos sale, porque es algo que a mí en lo personal me ha pasado. Yo creo que esa experiencia pues tú te la llevas y ahora pues lo cuentas también como algo divertido, ¿no? Que te sucedió, como en otras ocasiones que nos decían, no, es que tenía que decir un anuncio para una persona, para un sepelio, y pusiste el fondo alegre, ¿no? O sea, son muchas situaciones, experiencias, y es lo que te ha ido también como forjando, ¿no? Has ido aprendiendo a lo largo de estos sub y bajas que nos da la vida. Y oye, bueno, pasó esta situación. Tú previamente te habías preparado como locutor, ¿cómo fue este proceso? Sí, hice cuando todavía era hasta el 92, que eran las licencias que teníamos que hacer los exámenes en México por parte de la SED. Oye, justamente yo ya no conocía esta parte de las licencias, ya son generaciones completamente diferentes, por eso para mí es un gusto que estés conmigo el día de hoy y poderte conocer. Muchas gracias, igual. ¿Cómo era esta parte de las licencias? ¿Quién te las daba? ¿Cómo te las podías obtener? ¿O cómo fue este proceso? Las podíamos obtener, teníamos que sacar una solicitud, antes, un previo, allá en la Ciudad de México, para que de ellos te hicieran un examen. El examen era de cultura general, preguntas de 600. 600 a 700 preguntas en general para saber de todo. De todo, exactamente, de cultura general. Yo lo pasé en la segunda vez. Ya en cabina no, en cabina sí, afortunadamente fue en la primera en cabina, pero en escrito no. Íbamos muchísimos de toda la República y éramos pocos los que pasábamos. Algunos en la tercera ocasión, otros en la cuarta y yo en la segunda. Oye, qué padre, ¿no? Que antes hicieran como este tipo de exámenes, que creo que es algo que no tuvo que cambiar y que se tuvo que seguir manteniendo, pero pues a lo largo del tiempo pues se va adaptando, ¿no? Como en todo, tanto la radio como los que nos gusta este medio, ¿no? Que nos gusta la carrera también de comunicación. Entonces, ya pasaste este examen.
y ya de ahí fue donde comenzaste y dijiste, pues de aquí soy. Sí, Pero sí, ¿querías irte a la parte deportiva o en general a la creación de contenidos, de programas? Más fuerte lo deportivo, ¿no? Más fuerte lo deportivo, que fue lo que me inicié haciendo entrevistas en la calle, en los cafés, en el estadio, en todo lo material deportivo. Entro ya en Radio Ranchito y es donde viene tanto lo deportivo como ya en cabina. En cabina, poco después. Oye, si a mí se me hizo complicado mis primeros comienzos en la radio por la parte operativa que yo veía, ¿qué es esto, no? Que ahorita ya hay programas que nos facilitan la vida, que son pues diferentes. ¿Cómo era esa parte operativa de que antes pues te tocó entonces la parte de los cassettes, de los discos, de los cartuchos? De los cartuchos, exactamente. Y simplemente empezando, mira, ahorita, bueno, ya veo que está todo moderno, ¿no? En las grabaciones, para hacer unas entrevistas y nos llevábamos unas grabadoras. Se usaban los cassettes chiquitos, pero yo siempre usaba cassette normal, ¿sí? La grabadora, teníamos que, allá de repente no teníamos una grabadora y pues nos andaban pidiendo prestado y oye, préstame la grabadora para hacer reportajes y todo eso. Entonces, en ese tiempo, también ya cuando entré aquí en Radio Ranchito en 1993, que estaba aquí sobre Madero, pero acá de la Prepa 5 adelante en el otro edificio, ahí sí ya es diferente. Entro porque pues antes nada más andaba haciendo mis entrevistas y tener que editar también, de un cassette a otro, muy diferente, ¿no? Ahora muy moderno. Entonces ya entro y sí trabajo con el sistema viejito, con los cartuchos, las tornamesas. Que se tenía que buscar la canción, ¿no? Exactamente, y el track. Buscar el track 1, track 2 y checarla en Q. Checarla en Q para que no se escuchara el flachazo, ¿no? Porque pues, o sea, era en aquel tiempo, y luego de repente algunas canciones rayadas, las tornamesas, las radionovelas. Sí, lo que es las tradicionales, ¿no? De Calimán, Porfirio. Calimán, Porfirio, Corona de Lágrimas, La Tremenda Corte, en cartuchos, como si fueran de las películas de antes, en la cartuchera, tenías que poner y enseguida, y pues sujetarlo para darle. Si de repente tú estabas aquí en cabina, y estabas escuchando que estaba la radionovela, pero de repente se cortaba, se trozaba la cinta. No, pues rápido. Comerciales, tenías que ¿Y los comerciales cómo se ponían en ese entonces? ¿Igual había como un programa o igual se metían por medio de cassette? Los comerciales en cartuchos, tenemos que grabarlo en cinta. Primero en cinta y de la cinta al cartucho. Que esa era otra cosa, porque aquí nos equivocamos y volvemos a grabar y a grabar y a grabar, pero en esta cuestión tenías tú tu cartucho y a la primera pues lo tenías que sacar, ¿no? Exactamente, sí, y grabarlo de ahí y enseguida. Y lo que te comentaba en las cintas también, cuando se trozaba la cinta, pues a meter el comercial, a darle ahí y de repente a veces un yuretz, un salivazo. Para que ya pegara y que siguiera nadie te echaba la mano. O sea, tú lo tenías que sacar adelante, ¿no? ¿Cómo le decías? Pues ahí decías, tengo que sacar el trabajo, y cuando se atoraba muy completo de repente el cartucho, en medio, le tenías que poner lapicero para que estuvieras trabajando. Sí. Oye, está muy padre, a mí me emociona todas estas historias que nos platicas y esta manera operativa que a mí me hubiera gustado también aprender y poder conocer, que muchos me platican, otros compañeros, Julián González el Panda, que me dicen, no, es que antes hacía de esta manera, es algo que me gusta demasiado, y pues también para que le platiques, ¿no? A toda nuestra audiencia, pues acerca de estas experiencias y ellos también conozcan, pues que es algo que a ti también te gusta demasiado. Y oye, bueno, ya nos platicaste de esta parte operativa, ahora platícame cómo fue este proceso de que fuiste pues creciendo, creaste tu familia, o qué más hacías como en esos tiempos libres. En ese tiempo, bueno, más que todo era pues con mi mamá, dedicarle el tiempo a mi mamá en paz descanse, que por eso fue la situación en la que me tuve que salir. Tuve que renunciar a la radio. Me dolió mucho, pero era preferible, ¿no? O sea, cosas que, por ejemplo, pues mi mamá ya estaba enferma y ya hablé con la gerencia en su momento, un mes antes de salirme. Fue algo muy difícil, muy difícil para mí. Y de ahí yo ya no decidí regresar a la radio. ¿Por qué?
Entonces, esta pausa fue por decisión de la cuestión de salud de tus padres. Sí. Que fíjate que, perdón por interrumpirte, Sí, la cuestión de cuando pasamos por una situación complicada y entrar al aire es algo pues muy feo. Dicen que es lo más difícil, ¿no? De tu trabajo, de ser locutor. Yo siento que es esta parte de, por ejemplo, quizás tú meses antes de que ya estabas con la preocupación, con el sentimiento de tu señora madre, y entrar al aire y tenías que entrar igual, ¿no? Con toda la pila, Sí, y luego vivir con ese tipo de experiencias es algo que pues que es muy fuerte, ¿no? Que es muy complicado, pero siempre pues nos metemos en el papel porque pues es el mensaje, ¿no? Que le queremos dar a la gente de que traigan como esa actitud que o motivarlos, ¿no? Decimos uno triste, la otra persona triste, pues no, ¿para qué? No, yo siento, o sea, el locutor es nuestro trabajo es transmitir, ¿sí? Transmitir a la persona que está allá. ¿Y qué es transmitir? La alegría. Sí, la alegría, independientemente, a mí se me quedó muy grabado de la persona que fue nuestro gerente en ese tiempo, el Gangosito, el señor Muñoz, que pues toda una institución en Radio Ranchito, que él siempre me decía, mira, la gente no tiene culpa de nada. Aquí tú entras de la puerta hacia adentro, ¿sí? Te olvidas de los problemas. Igual hacia afuera, de aquí a la familia tampoco, ¿no? Y es algo, o sea, yo por ejemplo abría transmisiones 4:30 de la mañana, diario. Todos Navidad, Año Nuevo, descansaba los domingos, que luego los domingos, pues no el descanso por completo, porque también estuve metido en lo deportivo. Nos íbamos a hacer entrevistas en la unidad móvil de Coyotito, de Radio Ranchito, ahí en el Estadio Morelos. Entonces, los domingos, pero entre semana, a las 4:30, ponía mi música ranchera tradicional desde temprano, de 4:30 a 7, entrábamos las noticias, y había gente que me hablaba. Me decían, oiga, dice, yo siempre lo escucho alegre, lo escucho contento, y dice, y viene a las 4:30 de la mañana y todo. Ya con toda la energía. Con toda la actitud. En aquel tiempo, algo que era para mí muy tradicional y siempre de nacimiento, sin querer copiar a nadie, porque bueno, es esto, ¿no? La radio es esto, sin imitar a nadie, sin copiar a nadie. Encontrar tu propio estilo, ¿no? Que es lo más complicado. Exactamente. Entonces, cuando yo empezaba en la mañana, 4:30, a abrir transmisiones y comadritas, compadritos y los saludos, tenía algo muy característico. Empezaba la canción, uno más de cuenta, por ejemplo, La Estrella, Vicente Fernández, y ya a media canción le bajaba. A media canción, cuando estaba sin letra, le bajaba, me retiraba el micrófono y me empezaba a echar unos gritos rancheros fuertes, fuertes. Entonces, de repente, a veces la gente decía, ¿andará tomado? ¿Andará borracho? No, o sea... no, yo traigo el power. Exactamente. Entonces, gracias a Dios, digo, ese fue algo característico dentro de la estación, y que mucha gente lo recuerda, ¿no? Que siempre yo, gracias a Dios, me lo permitió siempre estar alegre y contento. Pues yo espero que haya en internet, en YouTube, o si tú tienes ahí grabaciones o algo, me gustaría poder escucharte. Gracias. Yo, algo que quiero y que estoy aprendiendo, me gustaría, yo siempre he dicho, quiero ser como de los locutores de antes, ¿no? De que tenían ese cariño de la gente que los recuerda como un familiar, que los recuerda con mucho cariño. Creo que es algo que yo quiero seguir, un ejemplo pues a ti. Y también pues para que nos platiques acerca, bueno, ya vimos un poco más, ¿no? Acerca de estas situaciones de que has estado pasando, y bueno, esta situación por la cual te retiraste de la radio. ¿Cuántos años duraste en el medio de aquí de Radio Ranchito? En Radio Ranchito entré en 1993 a 2004, 11 años. 11 añotes. 11 años trabajando. Que la vida se va súper rápido. Exactamente. Pero ¿por qué? Bueno, sabemos que fue esta decisión de salirte de los medios por esta situación, pero ¿por qué no quisiste como regresar? ¿Por qué no quise como regresar? Para mí era traicionar a la radio, a Radio Ranchito. No a la radio, a la casa. A la casa porque cuando yo entré a la radio y tenía 17 años, ya había fallecido mi papá. Y era ya muy difícil por los permisos y todo, porque no estaba mi papá, ya nada más tenía mi mamá. Y aquí en la estación me dieron la oportunidad, sí, porque me decían que me tenía que esperar hasta los 18. De 16 entro como reportero, pero ya cuando saco mi licencia y entro todos los papeles al sindicato y todo, es donde me dicen, no, tienes que esperarte. Y aquí en Radio Ranchito me abrieron las puertas. Me dijeron, bueno, te falta un año. Exactamente, entré en abril de 1993. Me faltaba un año para cumplir los 18. Entonces, a la salida, eso fue, ¿no? Para mí, en mi punto de vista, a lo mejor habrá gente, me criticaron en su momento. Dice, no, dejaste todo. Digo, bueno, fue algo personal, pero
pero la satisfacción fue esa, ¿no? La alegría de llevarte en Radio Ranchito, eso, y por eso ya no me quise meter en otro lado, porque para mí era traicionar a la estación. A mí un consejo que me dieron y que me decían es que hablen para bien o para mal, pero que hablen. Sí, que eso significa que estamos moviendo ahí ¿sí? la marea. Sí. Oye, y bueno, durante estos 11 años de trayectoria aquí en Radio Ranchito, ¿cómo eran las instalaciones? ¿Qué experiencias te llevabas? ¿Venía gente a conocerte? ¿Conociste también? ¿Te tocó capacitar a alguien? ¿O a ti te capacitaron? ¿Cómo fue este proceso? En capacitación conmigo no tanto, simplemente con los compañeros, ¿no? Que se arrimaban tanto de la misma estación como otros compañeros de otras estaciones. Oye, pues me veían chico, ¿no? Y en ese tiempo, entonces, lo que te podamos ayudar, adelante. Sí me tocó de repente también con jóvenes que querían entrar, estarles instruyendo, decirles, mira, es esto y así. En las instalaciones de la radio muy diferentes cuando estábamos acá arriba a lo de aquí. Sí, lo manejamos en las cabinas, muy distinto, ¿no? Como yo ahorita que entro digo, caray, ¡Wow! ¿En dónde estoy, no? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque pues muy, muy diferente, ¿no? Muy, muy distinto. Y sí, las personas llegaban, oye, queremos en oficina, queremos conocer al locutor. Sí, lo escuchamos o te hablaban por teléfono también. Oye, te queremos conocer, te invitamos de comer a tal parte en los ranchitos. Oye, que justamente ahorita vamos a hablar de esa parte de que no existía lo que eran las redes sociales, que ahorita pues ya nos conocen, se meten a internet o a Facebook y ya nos buscan. Pero antes existía también esta magia de la radio, de imaginarte al locutor, que más adelante vamos a platicar de eso. Pero vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Seguimos compartiendo historias. Seguimos escuchando voces que dejaron huella. Continuamos. Hey, ¿ya pensaste cómo está tu mente el día de hoy? Soy la psicóloga Jessica González y quiero invitarte a conectar contigo en Frecuencia Mental. Aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi nadie dice y de cómo construir una vida más consciente. Escúchanos todos los sábados de 7:20 a 8 de la mañana por el 102.5 FM, Radio Ranchito, y acompáñanos en transmisión en vivo por Facebook de Radio Ranchito, Presumiendo México Noticias Michoacán, y en el canal de YouTube Radio Ranchito 102.5 FM. Tú y yo tenemos una cita en Frecuencia Mental. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. Seguimos con más historias, más recuerdos, más voces que forman parte de nuestra historia. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso con más el día de hoy, con el gusto y el placer de tener aquí a Pepe Gaitán platicándome acerca de esta trayectoria. Hasta la piel se me pone chinita de conocer tu historia, tu trayectoria aquí en las instalaciones de Radio Ranchito. Y que antes de la pausa, Pepe, estábamos platicando acerca de la magia de la radio, que era que no existían las redes sociales, de cómo nos imaginaba la gente, que de hecho muchas personas todavía a mí me decían, no, yo te imaginaba más gordito, o te imaginaba de esta forma, te imaginaba moreno, te imaginaba más grande, porque a veces la voz, ¿no? Nos sale más potente, más con otro estilo. ¿Cómo fue o cómo viviste este proceso de cuando la gente venía pues a conocerte, a saludarte? Algo muy padre, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y sí, exactamente, siempre la gente te decía o nos comentaba, dice, yo me imaginaba así. Sí, en aquel tiempo, ahorita ya no tengo cabello, en aquel tiempo sí tenía chino, por ahí tengo algunas fotografías y recuerdos aquí de la radio, que luego ya los compartiremos en su momento, pero sí, sí la gente siempre nos decía, no, yo te imaginaba delgado, o de más edad, porque pues en ese tiempo muy, muy joven que entramos, pero sí es algo muy padre. Y la gente siempre en las comunidades te invitan.
te invitan, oye, vente, vamos a comer, vamos a esto, lo otro. Algo, una anécdota de muchas personas, de muchos comadritas y compadritos aquí que vivíamos en Radio Ranchito. No sé, algo que comentamos por ahí, teníamos un personaje de la burra Pepa. Ok. Sí, de la burra Pepa. La burra Pepa empezó un burrito. En otra cierta estación había un burro también, en paz descanse, con un locutor de los grandes locutores de la radio aquí en Morelia, con en paz descanse el Romano, Juan Bosco Camargo, y él tenía una burrita que era Macaria, la burra Macaria. Y nosotros acá empezamos con la gerencia a meter un burro, pero no hallábamos el nombre del burro. ¿Cómo le ponemos el otro? Hasta que me dice ya el gerente, pues, el señor Muñoz, me dice, ¿cómo te llamas tú? Pepe. Va a ser la burra Pepa. La burra ¿sí? Pepa. Entonces ponemos el sonido en un disco de los de Tintán, de la burrita, y ahí era. Y ese era algo característico, y a mí me conocía mucho como la burra Pepa. La burra Pepa. La burra ¿Y Pepa. este personaje iba dedicado como hacia los niños o cuál era el estilo de este personaje? En general, tanto los niños, pero de los compadritos del rancho. Ajá, porque como que llamaba la atención, ¿no? Algo singular, exactamente, que se personifica. Y una vez llegó una persona y me trajo una herradura. Sí, me trajo una herradura, o sea, la imaginación en la radio. Dice, mira, compadrito, te traigo una herradura para la burra Pepa. Que nos traían nos traían alfalfa, o sea, algo para... Muy bonito, exactamente. Oye, algo muy padre porque, bueno, nuestra generación o mi generación decía, no, es que tienes que tener un apodo, ¿no? Yo, ¿cómo un apodo? ¿Por qué un apodo? Pero ya después, cuando agarras a este personaje, en mi caso, que me conocen como el Potro, es algo muy bonito porque, por ejemplo, si yo soy más serio o más reservado, en este caso, ¿no? Como la burra Pepa, pues dices, no, este personaje es más extrovertido, este personaje es más dicharachero, y ahí comienza también tu personalidad, a crecer y a explorar también como otros ámbitos, y como dices, ¿no? Que la gente conecte y que diga, no, pues yo te traje esto porque así imaginé al personaje. Exactamente, sí, y incluso había una persona, también porque nosotros te comentaba que hacíamos las entrevistas a los aficionados de fútbol en Radio Ranchito cuando terminaba el partido, luego entrábamos al aire y tener que llevar los aparatos, ¿no? En el carro, hacer el control remoto. Compañera, si me estás escuchando, hazme una laguna, el espacio, ¿no? Para, pues, en esos tiempos que era lo que, y había un compadrito de ahí, todavía recuerdo el nombre, Juan Quintana, de Cuto de El Porvenir, porque está Cuto de la Esperanza y Porvenir, que le hacía igual, te agarraba de repente los cachetes y el mismo sonido de la burra Pepa, ¿sí? En vivo ahí haciendo las entrevistas en el estadio. O sea, es algo, recuerdos que a pesar de que puedan ser 20, 30, 40 o 50 años, que mientras yo creo Dios nos lo permita, son imborrables y en el corazón se llevarán. No, y además tú y los locutores que han pasado aquí por Radio Ranchito, pues son locutores que siempre la gente recuerda, que siempre nos preguntan por cada uno. El día de hoy, ya a través de las redes sociales, los paisanos también que nos escucharon en su momento van a poder ver a Pepe Gaitán. Como se lo imaginaba, ¿no? También en la parte de la radio, y ahora ya conocerte en lo que es físicamente. Y que bueno, es todo un placer y todo un agasajo. Pasa este proceso de que sales de la radio, pasó la pérdida de tu mamá. Después de este proceso, ¿qué viene para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Quisiste regresar a la radio? ¿Dijiste, sabes qué? No, ¿te fuiste por otro rumbo? ¿Qué sucedió? Sí, no, ya independientemente me desligué por completo. Por completo, y tanto de escuchar, no que dijeras, ya no quiero saber nada, sino simplemente que sí, pues duele. Algo fuerte. Exactamente, duele. Entonces, ya me dediqué por otro giro, lo de abarrotes, muy singular. Sí, de repente me tocaba el gusanito, pero de regresar, dije, si es en esta estación, ¿no? Ya no lo intenté al 100, te comentaba hace ratito, de ir a otra parte, no, yo dije, mis colores siguen siendo Radio Ranchito, y eso fue, ¿no? Ya me salí por completo, y sí, mucha gente todavía de repente a veces vamos en los taxis, en las unidades, me dice, oye, esa voz se me hace familiar. Le digo, no, ¿serio? Y ya me empiezan a hablar. Dice, en Radio Ranchito. Entonces es algo muy, muy bonito, ¿no? Que la gente te conozca, porque vas en la calle y te gritan, adiós burra Pepa, ¿sí? Adiós burra Pepa, adiós compadrito, porque pues son las palabras tradicionales de la estación, ¿no? Tanto la comadrita como el compadrito.
Así es, oye, qué padre que vivas esto y que lo compartas y que bueno, ahorita te estés dedicando a esta parte del comercio y como dices, ¿no? Es algo que duele, que se siente dejar el micrófono, dejar la marca, la camiseta, porque prácticamente las instalaciones, tu equipo de trabajo, que bueno, pueden ver solamente quizás a los locutores, pero hay un equipo detrás, se convierten para bien o para mal en parte de tu familia. Sí, parte. Ahí es como en la familia, ¿no? Hay de todo un poquito, pero se convierte en parte de tu familia, parte de tu día. Si todos los días ya tenías tu rutina de levantarte a las 3 de la mañana, no sé, para venirte aquí a las 4:30 y entrar, ¿cuántas horas son las que estabas al aire en ese entonces? En ese tiempo trabajábamos de 4:30 de la mañana a 8:30 de la mañana al vivo, y en la tarde de las 3 a las 6:30. Regresaba el segundo turno a la tarde, y en el segundo turno manejábamos el programa La Chaparrita de Oro con puras cartas. Oye, sí. Uno de los programas más queridos, que ahorita lo tenemos los fines de semana, pero que es un programa que la gente ama y adora porque son sus canciones, las canciones de la época de oro, que ahorita vamos a hablar también de esa parte de la cuestión de la música, cómo ha ido cambiando. Pero en ese entonces, a través de las cartas, se hacía la Chaparrita de Oro. Sí, exactamente. Traían las cartas aquí a las instalaciones. Traían las cartas o las mandaban y llegaban los carteros cuando estaba el tiempo de los correos, o directamente aquí. En ese programa era de 3 a 4 de la tarde. Y algo muy característico que teníamos para el 10 de mayo, el Día de las Madres, que acaba de pasar a todas las madrecitas, teníamos de 3 a 5 de la tarde programa. El programa sin comerciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cartas eran intensas. Mira, desde aquí empezaba que Lucy, en ese tiempo, la compañera Lucy Ávila, nos resumía las cartas, y desde aquí hasta abajo era una sola, para una canción, ¿sí? De las hermanas Huerta, de muchas melodías que eran dedicadas, para las mamás nada más era de 3 a 5 y así. O sea, tenías que rápido darle fluidez a todos, para la mamá de tal parte, de tal rancho, y vámonos, y enseguida ahí, sin parar, y enseguida la canción. Algo muy característico, y ya lo demás era normal, ¿no? Y también parte de los versos. Los versos se mandaban en las cartas, y de repente un día el gerente me toma y me lleva a cabina, y me dice, a ver, vamos a grabar esos versos. Vamos a grabar estos versos, y ya los grabábamos en la cabina, y de ahí ya se ponían los spots cuando, por ejemplo, los domingos, que yo no trabajaba, se daba la estación o se grababa el programa, el verso. Y los versos también. Oye, yo siento que son cosas que no tendrían por qué haber dejado de pasar, la cuestión de las cartas, recibir una carta con puño y letra, y quizás de una persona, ¿no? De alguna comunidad que no le hacía caso en ese entonces, o que quería conquistar a la muchacha, que escuchara una canción, que le mandaran un saludo. Siento que eran pues momentos especiales y que vivimos a lo largo de estos ya 60 años que llevamos aquí en Radio Ranchito. Y bueno, que ha ido cambiando con el paso del tiempo, se ha ido modificando también la estación, se ha ido adaptando también a las nuevas generaciones. Han llegado nuevas voces, que obviamente los lugares de los grandes, ahí sigue de Radio Ranchito, que fueron ustedes los que comenzaron en estos años, que comenzaron también a traer a todo el público, a toda la gente, a que tuvieran los primeros lugares también la estación. Ha ido cambiando con el paso del tiempo también en la cuestión de la música, que lo has notado, ¿no? Que actualmente la música ya no es muy raro, yo creo que la canción que sale y que se convierta ya en un clásico de oro. Las canciones de Pedro Infante, Joan Sebastián, de Pepe Aguilar, de Las Jilguerillas, son clásicos que, a pesar de todos los años que van pasando, son clásicos que los vas a escuchar y los vas a volver a sentir y los vas a volver a vibrar, y que de hecho antes hay algunos artistas que en una sola toma grababan la canción y que así la dejaban para ese sentimiento, y siento que son cosas que bueno, actualmente ya no, solamente tenemos como esta parte de las modas pasajeras de ciertas canciones, y que siguen llegando nuevas y nuevas y nuevas. ¿Cómo era este proceso de la música, de la época de oro, de las canciones que te tocaba a ti poner? No, pues muy padre toda la música ranchera. Y hay algo muy curioso. Yo entro a la radio, y de niño yo no conocía mucha música ranchera, muy poco de niño conocía tríos
¿sí? La música de los tríos viejitos, de las orquestas, de los mambos, de los chachachás, por parte de mi papá. De mi mamá, algo ranchero, pero muy poco, ¿sí? Invasores de Nuevo León, cuando entraba Lalo Mora, que estoy hablando en el 86, más o menos 85, sí conocí algo de música ranchera, pero entrando aquí a Radio Ranchito, me empapo por completo, y eso es para mí, o sea, todos los géneros. A mí me encanta toda la música. Te conozco un poquito de rock, un poquito de música instrumental, de todo. Me dicen los amigos, oye, pero pues trabajaste en la radio. En la radio no trabajé en ningún tipo de esa música, ¿sí? O sea, no trabajamos más que la música ranchera. Ajá. Y ahorita me meto de repente en YouTube, veo que todavía hay artistas de antes que siguen grabando. Están los nietos de Jorge Negrete, de José Alfredo y todo. Sigo empapado en la música, pero sí lo ranchero. Súper, ¿no? Las jilguerillas que comentan las hermanas Huerta, los Alegres de Terán. No, o sea, muchos, los duetos de Rita y José, toda la música que tocábamos, el Charro Vitia, que era precisamente de la canción de la Chaparrita de Oro. Oye, que de hecho es algo fascinante, porque también uno cuando entra quizás no conoce mucho la música, pero la gente sí sabe, ¿eh? Sí. La gente te dice, no, a ver, quiero algo de las jilguerillas, este tema que fue lanzado en tal año. Yo no lo he escuchado, pero déjalo busco. ¿Sí? Y son temas y clásicos pues de la época de oro, que actualmente pues los seguimos poniendo, que se ha ido modificando también pues esta parte de la cuestión de la música de los artistas, pero que era pues una época pues preciada tanto en la radio, porque estábamos en nuestro mero auge, y además también pasado todo este proceso de los artistas. ¿Conociste alguno que fueras muy fan ahí de Hueso Colorado, que te haya tocado entrevistar a algún artista en ese entonces? En ese tiempo, fíjate, de la música, por ejemplo, en ese tiempo nos tocó entrando a Radio Ranchito en el 93, 94, con Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí, con Juan Gabriel. Precisamente también él tenía mucha relación con dos grandes de la música ranchera en los años de la época dorada de la música, Amalia Mendoza, la Tariacuri, y Lucha Villa, que también me tocó de los grandes. Ya después, pues ya el grupo de los Temerarios, con Bronco, en los bailes, íbamos a los jaripeos, las entrevistas aquí en la estación también, pero sí de los de gran talla, tanto Juan Gabriel, Amalia Mendoza y Lucha Villa. Oye, es algo impresionante todos estos artistas que pisaron aquí Radio Ranchito y que tuviste el placer y el gusto de conocerlos y de saludarlos. Artistas grandes y bien posicionados, y que actualmente pues su música sigue siendo de la más sonada en lo que es la industria de la radio. Bueno, y a lo largo también de estos, ahorita que estamos cumpliendo 60 años aquí en Radio Ranchito, ¿qué sientes de volver a visitar las instalaciones? Mucha emoción, mucha emoción, nervios y emoción, y algo muy padre, ¿no? Algo bonito. Te comentaba en el principio de la entrevista, ya no vivo aquí, pero parte de mi casa, ¿no? Pues me considero así, aunque fueron 11 años, pero siempre dando el corazón a la estación y a los radioescuchas que en su momento siempre estaban. Y de ver todavía, por ejemplo, ahorita comentábamos con Irma, es una estación que sigue respetando también por el lenguaje. Porque de repente escuchas en algunos otros lados y se ha perdido el respeto, el cual no debe de ser, ¿sí? El cual no debe ser. Antes, por ejemplo, de repente con una palabra nada más, simplemente de 4 letras, que era el güey, y no lo decía uno. Yo me tocaban las entrevistas allá con los aficionados en el Estadio Morelos, salían, ya nos llamaban la atención. Decía, oye, le digo, jefe, pero es el radioescucha, viene caliente del estadio, viene el ambiente y es hasta ahí. Desafortunadamente no, y aquí sigue esa tradición, el cual debe de ser. El respeto es aquí en todos lados, ¿no? Sí, de hecho este año aquí a través de Radio Ranchito, la gente que nos escucha, tenemos lo que es el año de los valores, y el mes, que cada mes le estamos otorgando lo que es un valor. En este mes de mayo tenemos lo que es el mes de la gratitud, que es agradecer, pues obviamente principalmente a nuestras madres, agradecer lo que tenemos, y agradecer también de que tú estés aquí en las instalaciones del 102.5, que hayas podido venir y también platicarle tu historia a toda nuestra audiencia que nos está viendo pues a través de nuestras plataformas digitales, y que pues muy próximamente pues si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto ahí lo pueden dejar a través de los comentarios y pues podemos contestárselo. En la cuestión de tu familia, ¿tienes hijos? No. ¿No tuviste hijos? No tuve hijos, esposa
tampoco, novias. Muchas novias. Millones, millones. Y recuerdos bonitos también, de precisamente aquí mismo de la radio. Sí, de la pues, radio en ese tiempo, y todavía siempre me dicen, no, oye, ¿te acuerdas de eso? Pero sí es algo muy bonito que se quedó aquí en la radio, y que siempre pues, lo llevaremos aquí en el corazón. Y que si tú me lo permites, algo así rápido, te comentaba de los versos en las cartas, los leíamos y yo los daba al aire, pero ya no al aire, en una grabación. De repente de tanto estar diciendo, trabaja tu mente, entonces a veces componía versos, decía le voy a componer aquí, aquí, y hoy compuse uno para Radio Ranchito. Bueno, y parte de, ¿no? Y mío también. Dice, lo digo recio y lo digo quedito, aquí y en China, mi corazón es puro Radio Ranchito. Eso es todo. Oye, qué bonito y qué honor, la verdad, tenerte aquí, y te compartía esto de la parte de la familia, de si a ti en algún momento o actualmente que decías, no, ya no sé, no sabía si regresar o no, y el día de hoy regresaste, estás aquí, sí, en las instalaciones de Radio Ranchito, y es un gusto que estés aquí con nosotros, que seas parte de estos 60 años de trayectoria. Agradecerte por el espacio. Me gustaría también pues seguir allí en contacto contigo, seguir aprendiendo de ti, de todas las cosas que viviste a lo largo pues de este tiempo, de estos 11 años que marcaron pues tu vida, tu carrera, tu trayectoria, y algo que tú le quieras decir a tu familia, a tus amigos que te están viendo en este momento. Pues siempre agradecerles el apoyo que siempre tuve en la radio. Tuve ya cuando me salí siempre, oye, ¿por qué te saliste y todo? Pero sí agradecerle a todos los amigos, a toda la gente y los radioescuchas que nos siguen escuchando, y que mucha gente siempre ha sido fiel a los colores, siempre fiel a Radio Ranchito. Yo todavía me encuentro gente que dejan los radios y no le cambian para nada, que claro, ya ahorita está que la se salen frecuencia, a comer o así, sí, pero sí. Y ahí está ya la frecuencia modulada ante la amplitud modulada, ¿no? Que era el 1240 en amplitud modulada, y eran primero con 1000 watts de potencia, los 5000 watts, y todo ha ido cambiando, pero es algo que siempre les agradezco a ustedes que me hayan invitado, y que yo pues mientras viva siempre estaré recordando esta estación de Radio Ranchito. Y hay algo yo creo que en todo se debe de aplicar, y que para mí siempre se me quedó muy grabado. Todo nace y se hace. Así es. ¿Sí? Todo nace y se hace, es como ustedes también, o sea, en la radio, como dices, va uno con las experiencias, con otros compañeros, con gente, pero lo trae uno, ¿sí? Naces ya con esto y te vas haciendo. Oye, es algo muy cierto, porque a veces cuando yo iba creciendo no sabía realmente a lo que me quería dedicar, pero una vez me dijeron, tú tienes el don de comunicar. Yo no entendía cómo, pero ya después supe que quería dedicarme a lo que era también a la locución de radio, y que con el paso del tiempo pues sabes que tuvo un propósito, y sé que marcaste la vida de muchas familias, de muchas personas que te escuchaban, que los hiciste reír, que quizás cuando te equivocaste en esa mención la gente se rió, pero que fue parte también de este proceso, y que todo esto que viviste yo sé que es algo que siempre va a estar marcado en tu corazón, en tu vida. Que desde allá arriba, el angelote que tienes, que es tu mamá, pues siempre va a estar feliz y contenta de saber que cumpliste pues uno de tus más grandes sueños, y que actualmente pues sigues siendo ese guerrero, que sigues echándole ganas para salir adelante, y que sigues con esa actitud de poderle enseñar y platicarle a los demás de lo que has vivido. La verdad, para mí es un gusto y un placer que hayas estado conmigo el día de hoy en este programa de Perfiles. Al contrario, muchas gracias, y fíjate que ahorita que comentabas en el caso, por ejemplo, cuando yo iba a entrar a la radio, que ya lo comenté en su momento, que mi papá ya había fallecido, pero un poquito antes de que él falleciera, que él sabía que yo ya traía el gusanito de entrar a la radio, él estaba en contra. Él no quería, él me decía, no, cualquier otra cosa, menos locutor, menos radio. Sí me alcanzó a escuchar poquito, pero bueno, ya no se pudo. Pero son cosas, o sea, como tú dices, yo en su momento, él estaba, pero yo lo luché. Yo traía esas ganas, esa motivación de ser locutor, y Radio Ranchito me dio la oportunidad, gracias a Dios. Muchas personas, los compañeros que aún todavía están presentes, tanto Irma, comadrita Irma, Lucy, Domitilo,
Don Domi. El señor Muñoz y José Luis Ruiz, también toda una institución aquí en Radio Ranchito. Y pues gracias que me invitaron y aquí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias y qué gusto que estés aquí con nosotros. Y pues también para toda nuestra gente, muchísimas gracias por ver este padrísimo episodio que la verdad yo lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también lo disfruten, que lo compartan, que cada vez que lo vean ahí los saluden y digan lo vi allí a través de Radio Ranchito. Este fue Perfiles 102.5. Muchísimas gracias. Al contrario, por venir con muchas nosotros. gracias y a seguirle, o sea, y siempre poniendo el corazón y a la estación y al público, ¿no? Transmitirle eso que traemos, porque eso es, o sea, a veces no nos ven, pero todo lo que traemos en el corazón hay que transmitirle a la gente que está atrás de la radio. Así es, y vamos a cerrar de nueva cuenta con ese refrán, esa frase, ese verso que hiciste para nosotros. Lo digo recio y lo digo quedito. Aquí y en China, mi corazón es puro Radio Ranchito. ¡Ay! Eso es todo, así nos despedimos, Pepe Gaitán. Gracias. Un gustazo tenerlo aquí. Esto fue Perfiles al 102.5. Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto fue Perfiles 102.5.